Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Úbeda, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su presencia, su asistencia a la presente conferencia que va a exponer a continuación Vicente Ruiz García y que, por otra parte, también supone la inauguración, la primera actividad de todo el cómputo de actividades que conforman el proyecto cultural del baile de otoño, la Úbeda del siglo XIX, que hace escasas semanas presentamos en la sala Julio Corzo del Hospital de Santiago. Nos encontramos ante un proyecto completamente original, inédito en la ciudad de Úbeda, un proyecto en el que esperamos que el año que viene podamos llevar a cabo su segunda edición. Y desde luego la originalidad del proyecto como tal no únicamente reside en que año atrás no se ha llevado a cabo un proyecto de esta naturaleza, sino también por la propia fundamentación, por el principio objetual que pretende conseguir el desarrollo del mismo, como es profundizar en la Úbeda del siglo XIX. En un siglo, en una centuria en donde sí es cierto que ha faltado proyección, divulgación tanto científica como social, y en donde precisamente con la ejecución, con la organización de este proyecto, pues insistimos, pretendemos cubrir esa carencia. Únicamente no nos vamos a centrar en este proyecto en lo que es la impartición de la conferencia de Vicente Ruiz. De hecho, mañana el profesor José Manuel Almansa, aquí presente, va a analizar los recursos patrimoniales correspondientes al siglo XIX. Por tanto, habrá en estas dos conferencias un estudio de lo que es el contexto histórico del siglo XIX, a raíz de la conferencia, como digo, que a continuación va a exponer Vicente Ruiz, pero también un análisis del patrimonio histórico-artístico correspondiente a esta centuria, que, como digo, pronunciará en el día de mañana el profesor José Manuel Almansa, aparte de otra serie de visitas guiadas, visitas teatralizadas, escenificaciones teatrales, que ahora profundizará y aludirá con mayor grado de exactitud, como digo, el propio Pablo Lozano. Yo tengo que decir también que nos sentimos muy orgullosos, insisto, de poder llevar a cabo un proyecto de estas características, con el principal objetivo, de una forma, de un punto de vista divulgativo y didáctico de cara a la ciudadanía, poder acercar mucho más, como digo, una centuria que no ha sido tan conocida, que no se ha investigado tanto, siempre nos hemos centrado, y eso todos los historiadores del arte tenemos que reconocerlo, tenemos que asumirlo, en la época de la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, y hemos olvidado lamentablemente otros siglos que por supuesto que también tienen su relevancia, especialmente lo que alude a la transformación urbanística de la ciudad de Úbeda, como el siglo XIX. Yo, sin más, por supuesto, agradecer a Pablo Lozano, el ideólogo, el precursor de este proyecto, la iniciativa. Recuerdo cuando nos reunimos y me propuso este proyecto, desde luego que lo acogí con los brazos abiertos porque, insisto, creo que era un tema preceptivo de estudio y de conocimiento por y para la ciudadanía. Y, por supuesto, también agradecer a la UNED, a Vicente Ruiz, su generosidad por formar parte de la organización del proyecto y también por colaborar de forma generosa en la impartición de la presente conferencia. Por supuesto, agradecerle a todos ustedes su asistencia en la tarde-noche de hoy y también a todos los ciudadanos y ciudadanas que se han inscrito en las diferentes actividades que forman parte del proyecto. Hace cuestión de 5 minutos estaba hablando con Pablo Lozano, que está prácticamente agotada el gran número de actividades que se han llevado a cabo. Por tanto, eso quiere decir que ha gozado de un gran grado de aceptación, de aquiescencia por parte de la ciudadanía, y eso también nos va a instar, nos va a exhortar a llevar a cabo, como digo, una segunda programación de cara al año que viene. Yo, sin más, le cedo la palabra a Pablo Lozano y, por supuesto, de nuevo redundo en nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a José Miguel, a Vicente
y a todas las personas que están involucradas en este proyecto. Dar las gracias a todos los que nos acompañáis en esta fría tarde, que ya empieza a apretar el frío y decidir salir, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo tengo que decir que por parte de la Asociación Cultural Cero Culture, que la mayoría conocéis, nuestras inquietudes históricas están siempre muy presentes, ¿no? Y ya llevábamos bastante tiempo dándole vueltas al siglo XIX, sobre todo porque yo creo que si uno analiza en muchos casos los momentos históricos que hemos tocado en el certamen de novela histórica, cuando hemos hecho escenificaciones, el siglo XIX está como siempre como muy presente, ¿no? Nos hemos ido a la guerra anglo-zulú, nos hemos ido a Sudán, nos hemos ido al salvaje oeste, o sea, hemos hecho muchísimas cosas del siglo XIX, pero teníamos como una cuenta pendiente, teníamos como interiormente la necesidad de querer profundizar en el siglo XIX, pero en el siglo XIX huetense. Y queríamos hacerlo en un marco propio, con un protagonismo propio, ¿no? Y no, digamos, hacer que pase desapercibido con todo el resto de actividades que normalmente organizamos. La grata sorpresa es que algo que nosotros veníamos pensando no era algo solamente nuestro, sino que existía esa inquietud también en todas las personas pues a las que les hemos ido contando el proyecto y que han hecho que este proyecto sea infinitamente mejor, porque yo creo que tiene realmente un equilibrio perfecto. O sea, ahora vamos a disfrutar de ponencias, ¿no? De mano, evidentemente, de historiadores, de gente que trabaja con las fuentes históricas. Y nos va a ayudar, yo creo, hoy a descubrir, tanto Almansa como en el caso de hoy Vicente, cosas que seguramente la mayoría de la gente no conoce sobre la Úbeda del 19. Y luego, a lo largo del fin de semana, tendremos otro tipo de actividades en las que también le descubriremos al público pues muchas cosas que creen que conocen por el cine. Ahora constantemente me aparece una palabra cuando la gente me pregunta qué es los Bridgerton, es como el tema que me... ¿no? O sea, pero esto es como los Bridgerton, bueno. Bueno, vamos un poco a enseñarle cómo era la vida cotidiana de la gente del siglo XIX en Úbeda, en este caso, tanto en las clases bajas como en las clases más altas, y vamos a desmitificar también muchas veces ese siglo XIX que nos ha llegado a través de la televisión y de las series, ¿no? Entonces, hablaremos, y es para animaros a que también os unáis a esas actividades, hablaremos desde el cortejo, el idioma de los abanicos, los lunares, las cartas, absolutamente todo lo que la gente, ¿no?, hacía y sabía. Y también vamos a poner en valor una cosa que yo creo que es fundamental y que yo creo que es importante para Úbeda, que la gente va a tener la oportunidad de entrar a algunos interiores que muchas veces no conocen porque pasan por delante, como el Hotel Palacio de la Rambla, como el Hotel Ordóñez Sandoval, en los que va a haber escenificaciones, explicaciones. Entonces, por parte nuestra de la asociación, muy contentos, muy agradecidos al UNED, muy agradecidos al Ayuntamiento de Úbeda y a todos los participantes, y que estoy deseando empezar a escuchar a Vicente. Muchas gracias a todos. ¿Nos podemos retirar, no, Vicente? Vale, perdón. Todo el mundo me conoce, pero bueno. Sí, efectivamente, bueno, a modo únicamente de una presentación, bueno, voy a explicar que Vicente Ruiz es doctor en Historia por la Universidad de Murcia, licenciado en Geografía e Historia y graduado social diplomado por la Universidad de Granada, profesor de instituto y actualmente además ejerciendo como secretario del Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén. También es profesor tutor del mismo centro del grado de Historia. Ha recibido 13 premios nacionales e internacionales gracias a sus trabajos de investigación, sobre todo de historia naval, gastronomía, historia e historia de la provincia de Jaén. Ha publicado 12 libros, empezando por esa obra de Segura Trafalgar en el año de 2009 y finalizando con la historia naval de Alicante y su provincia en la Guerra de la Independencia, 1808-1814, publicado en el año de 2023. Además es asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia, Armada Española. Ha participado en numerosos congresos, publicando más de una decena de artículos científicos y colaborando en revistas de divulgación como La Aventura de la Historia o Despestaferro. Sus libros, la categoría, la riqueza de sus libros, esa calidad que, como digo, hemos destacado anteriormente,
Pues se ha significado principalmente al haber sido recogido en numerosos periódicos de gran impacto, como el ABC, El País, The Times, The Herald Sun o la revista National Geographic, entre otros medios de comunicación. Por tanto, en definitiva, nos encontramos ante uno de los mejores historiadores que tenemos, no únicamente en Úbeda, sino yo me atrevería a decir en la provincia de Jaén, especialmente en lo que alude, tal y como hemos comentado anteriormente, a la historia naval, a la historia de la gastronomía y centrada, como digo, en los siglos XVIII al XIX, y seguro que nos va a ilustrar de forma maravillosa y extraordinaria sobre el contexto histórico y la mentalidad colectiva de la Úbeda del siglo XIX. Así que, Vicente, pues cuando quieras. Bueno, sentados estaréis más cómodos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por asistir en esta fría tarde de otoño, porque todavía estamos en otoño, por tanto el título del baile de otoño está más que acertado. Y en primer lugar, bueno, pues lo que quiero es agradecer a todos los presentes, agradecer al Ayuntamiento de Úbeda, agradecer también a la Asociación Ceraculture por esta sugerente actividad, en donde también, bueno, pues nos ha permitido participar a la UNED. Yo en este caso participo doblemente, lo hago como representante de esta institución, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como secretario, y también en este caso como conferenciante para aportar pues esa parte, digamos, académica, científica, que mañana complementará pues mi compañero José Manuel Almansa. La Úbeda del siglo XIX es una etapa, tal como ha dicho antes José Miguel, y también ha subrayado en parte los que estamos aquí presentes, Pablo, pues es un periodo de la historia de Úbeda no ha sido muy tratado. La verdad es que en Úbeda el siglo XVI, la época del Renacimiento, ha eclipsado prácticamente todas las etapas de nuestra historia. Pero una ciudad que atesora 6.000 años de historia, pues lógicamente no puede exclusivamente centrarse en un siglo, por mucho que sea el XVI y por mucho que sea el Renacimiento. Es cierto que los edificios más singulares, que los monumentos de nuestra ciudad, los más emblemáticos, pertenecen a esa centuria. Es cierto también que los personajes más ilustres, Francisco de los Cobos, Andrés de Vandelvira, pertenecen a ese siglo. Por cierto, aprovecho la ocasión para decirles que estamos en periodo de matriculación del Congreso de Andrés de Vandelvira y su tiempo, que se celebrará a finales del mes de enero en esta ciudad, en el Hospital de Santiago, así que están todos ustedes invitados y aprovechen la ocasión porque creo que va a ser única. Y volviendo otra vez al contexto histórico, pues hay que decir que hay otras etapas, otros siglos, como puede ser el XIX, que son pues muy sugerentes, y yo diría que podemos calificarlos con el adjetivo de fascinantes. Ese es el siglo XIX, un siglo que, eso sí, hay que decirlo también, que es muy heterogéneo. No podemos hablar de un siglo tan largo, bueno, el siglo es igual de largo que todo porque dura 100 años, eso está claro. Pero lo que sí está claro es que es un siglo muy heterogéneo porque comenzamos en el reinado de Carlos IV, es decir, en España todavía estamos en la Edad Moderna, y terminamos en plena Edad Contemporánea con la crisis del 98. Por tanto, en una hora, en 50 minutos, que es lo que quiero emplear durante esta jornada, es imposible sin dar pinceladas simplemente de ese siglo tan amplio, tan heterogéneo, y por eso pues me quiero centrar en una primera parte. Una primera parte que iría pues desde el año 1800, desde 1799 concretamente, hasta 1855, es decir, desde la crisis del antiguo régimen hasta los tiempos del cólera. Por eso en la primera parte, esperando que tenga éxito esta actividad y que en un futuro pues podamos asistir a una segunda parte que también evidentemente es muy sugerente y muy atractiva. Nuestra historia particular, la de hoy, comienza muy lejos de aquí. Comienza en el año 1799 y comienza en los Estados Unidos de América. En esos nacientes Estados Unidos, recientemente independizados, esas 13 colonias, que, a donde llegan información, concretamente información que se publica en la Gaceta de Madrid, el 12 de abril de 1799, donde se ofrecen noticias sobre un brote de fiebre amarilla que se había desatado en Filadelfia a finales de ese siglo. Hasta 3.600 personas fallecieron en los Estados Unidos, según reza en la Gaceta de Madrid, que por aquel entonces era como lo que hoy sería el Boletín Oficial del Estado.
Poco tiempo después, un año y un par de meses después, una fragata de nombre Delfín, partió del puerto de Charleston, que por aquel entonces estaba infectado de fiebre amarilla. Llegó hasta La Habana, el puerto de La Habana, que era español por aquel entonces, y allí pues se estibaron una serie de mercancías con destino al puerto de Cádiz. Entre esas mercancías se subió a bordo un indeseable pasajero, un mosquito llamado Aedes aegypti, el portador del virus de la fiebre amarilla. 25 días más tarde, aquel buque, la fragata Delfín, llegó hasta Cádiz y a principios del verano del año 1800, nada más llegar a aquel buque, pues en torno a 1.600 personas ya habían fallecido por culpa de aquella terrible enfermedad. Una enfermedad que llegaría hasta Sevilla, una enfermedad que llegaría a asolar la bahía de Cádiz con más de 6.000 víctimas mortales y una enfermedad que no llegó a Úbeda. Aunque sí llegaron las noticias a Úbeda de aquella terrible pandemia, 200 años antes, o mejor dicho, 200 años después hemos tenido otra. Bueno, pues llegaron noticias, concretamente las podemos ver en las actas del 10 de septiembre del año 1800, cuando el cabildo, los regidores, el corregidor, pues deciden actuar y prevenir a la ciudad ante ese posible brote de fiebre amarilla que puede llegar. Se estableció un cordón sanitario por el cual se cerraron todas las puertas de la ciudad, de las murallas, todos los portillos, y además se les pedía una especie de pasaporte, lo mismo que el pasaporte COVID, bueno, pues una especie de certificado de salud a todo aquel que entrara a la ciudad, por si era sospechoso de portar el temido virus. Afortunadamente, la fiebre amarilla no llegó a Úbeda. Es cierto que en 1804 hubo también una terrible epidemia en Málaga. También encontramos en las actas capitulares del Archivo Municipal de Úbeda documentos en torno a esas prevenciones, e incluso también cuando se produce una epidemia en el Reino de Murcia y en Cartagena, también acudimos al archivo y podemos observar como en 1812 nuevamente el ayuntamiento pues lo que hace es volver a prevenir a los ciudadanos para evitar este terrible contagio. Úbeda no padeció la fiebre amarilla, pero padeció otras muchas cosas. Según nos cuenta Miguel Ruiz Prieto, la gente hambrienta devoraba hasta las cosas más inmundas y morían muchos en medio de la más tremenda desesperación. Estamos a comienzos del siglo XIX. Lógicamente, Miguel Ruiz Prieto no pudo vivir personalmente todos esos padecimientos de la Úbeda de principios de siglo, pero sí, gracias a la memoria oral, a lo que le pudieron contar sus contemporáneos, pudo saber de las desdichas de los ubetenses de principios del siglo XIX. Unas primeras décadas de esa centuria que se parecen muchísimo al siglo anterior. El siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, el llamado siglo de la Ilustración, fue una centuria que estuvo plagada de tinieblas en Úbeda. Es decir, a Úbeda no llegaron las luces de la razón, todo lo contrario. El hambre, la epidemia, las malas cosechas fueron terribles a lo largo de ese siglo. Y ese siglo se prolongó durante varias décadas en el siglo XIX. Por tanto, podemos hablar de que los primeros años del siglo XIX son prácticamente una continuación de la centuria precedente. En el año 1804, todavía a principios de siglo, nos encontramos con una noticia, o al menos sabemos de una efeméride importante, como es el nacimiento de un gran pintor, José Elbo. El 26 de marzo de 1804 nace en Úbeda por uno de los mejores pintores románticos de la historia del arte en España. Un pintor costumbrista que le gustaba muchísimo los personajes populares, las escenas costumbristas, y que sin duda se puede considerar como uno de los mejores pintores románticos de su época. Un año después se produce uno de los combates más trascendentales de la historia, no solamente de España, sino también de Europa, el combate de Trafalgar. El 21 de octubre del año 1805, una flota combinada, francesa y española, cae estrepitosamente derrotada por la flota del almirante Nelson. A partir de ahí, digamos que la monarquía española, que en ese momento se puede considerar todavía un enorme imperio, porque desde Alaska hasta la isla Filipinas todo ese territorio era español, pues a partir de ese momento, digamos que la monarquía comienza a entrar en una vorágine de acontecimientos que la va a llevar prácticamente al abismo. Un abismo que comienza en 1807, con el Tratado de Fontainebleau. El día en que en el Escorial
se aborta una conspiración liderada por el príncipe don Fernando. Ese mismo día de octubre de 1807 se firma en Fontainebleau un tratado firmado por los plenipotenciarios representantes de España, del primer ministro Manuel Godoy, con los representantes de Napoleón. Aquel tratado de Fontainebleau significaba que Francia podía penetrar con sus tropas por territorio español. El objetivo, invadir Portugal. Un ejército aliado, francés y español, castigaría a los portugueses porque se habían negado a cumplir los caprichos del emperador Napoleón Bonaparte. Unos caprichos que eran la de ejecutar un bloqueo marítimo y económico contra la Gran Bretaña. A partir de ese momento, pues, un cúmulo de acontecimientos se van a ir desarrollando. Godoy, como ustedes sabrán, se da cuenta del engaño, de que todo es una estratagema, porque los franceses lo que hacen es invadir España. Es entonces cuando los reyes, la familia real junto con Godoy, deciden marchar a Cádiz para tomar un buque y cruzar el Atlántico rumbo a América. Pero por el camino se detienen en Aranjuez, donde se produce un motín. El día 19 de marzo del año 1808, el motín de Aranjuez, perpetrado por grupúsculos liderados por el príncipe don Fernando y otras camarillas de la corte, obligan a abdicar a Carlos IV, que entrega la corona al príncipe Fernando, convirtiéndose el 19 de marzo de 1808 en Fernando VII. No estamos ante un motín, estamos ante el primer golpe de Estado de la historia de España. Un golpe de Estado perpetrado contra la legitimidad de Carlos IV, uno de tantos golpes de Estado que iban a ir apareciendo a lo largo del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX. Todo esto nos lleva a que Fernando VII es proclamado rey. Fernando VII acude a Bayona a presentarse ante el emperador de los franceses, y Napoleón vuelve a engañar tanto a Carlos IV como a Fernando VII y decide entregar la corona de España a su hermano José I. Todo esto que le estoy contando es para que sepan el contexto histórico, y en Úbeda en ese momento, hasta el 26 de mayo, no se sabe absolutamente nada. Es decir, estamos el día 2 de mayo, se han sublevado los madrileños contra las tropas de Murat, el 2 de mayo cuando se inicia la Guerra de la Independencia, y hasta el día 26 en Úbeda no se sabe absolutamente nada. El día 26 llegan cartas a la ciudad en donde se habla de que el nuevo rey se llama Fernando VII. Y por tanto, ya Carlos IV ha dejado de ser rey. No se sabe el porqué, cuál es la causa, cuál es el origen. Las autoridades lo único que hacen es proclamar al rey Fernando con ceremonias religiosas, sacan los santos a la calle como era habitualmente, y además celebran los habituales Te Deum en la iglesia de Santa María. Pero poco después llegan noticias de esa sublevación del 2 de mayo en Madrid. Es entonces cuando se crea en Úbeda la Junta de Defensa Local, una junta de defensa presidida por José Fernández de Quevedo, que va a ser el que era anteriormente el alcalde de la ciudad, ahora se convierte en jefe de la junta local. Una junta local que, una vez que llegan también noticias de Sevilla, de Madrid, de Cádiz y de todos los lugares que se han levantado contra los franceses, pues cuando se decide alistar a todos aquellos ubetenses mayores de 16 años que sean capaces de empuñar armas contra el ejército invasor. El día 26 de julio del año 1808 se llega la noticia a Úbeda de la derrota francesa en la batalla de Bailén. Esa gran victoria que se había desarrollado el día 19 de julio del año 1808, sin duda fue un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia y en la guerra contra Napoleón Bonaparte. Era la primera vez que Napoleón perdía a campo abierto un ejército regular contra otro, el del general Castaño, y es entonces cuando en Úbeda, pues nuevamente se vuelven a sacar los santos a la calle, se vuelven a hacer rogativas religiosas y se da gracias a Dios por esa gran victoria. Una gran victoria que fue evidentemente efímera. ¿Por qué? Porque lo mismo que a Úbeda llegaron esas noticias, un poquito después llegaron también a París, a la corte donde estaba Napoleón Bonaparte. Y fue entonces cuando el emperador de los franceses, humillado, ultrajado y además cargado de ira, decide entrar a sangre y fuego en España con un ejército de más de 220.000 soldados. A España tan solo habían llegado 40.000 soldados.
de los cuales 25.000 aproximadamente habían luchado en Bailén. Bueno, pues a partir de ese momento es cuando en Úbeda se tienen noticias, concretamente el 17 de octubre del año 1808, de que Napoleón Bonaparte está entrando a nuestro país y tiene intención de arrasarlo, de acabar con los españoles y, por tanto, de imponer un nuevo régimen político. A partir de ese momento, en Úbeda, pues nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias. Todavía el ejército francés está demasiado lejos, se aprovecha la situación en ese momento para arreglar calles, el corregidor tiene tiempo todavía de reparar lienzos de muralla y además se prepara para una futura embestida de los ejércitos franceses que todavía se encuentran muy al norte. A pesar de que la derrota de Somosierra y de Guadarrama hacen que cada vez Napoleón Bonaparte esté cada vez más cerca de Madrid, eso no impide que los ubetenses pues en ese momento tengan ningún temor. Una de las consecuencias más importantes de la batalla de Bailén fueron los prisioneros. España no supo gestionar la victoria de Bailén. No supo gestionarla porque fue incapaz de aprovechar las circunstancias y además no supo qué hacer con más de 20.000 soldados que cayeron prisioneros. Muchos de ellos terminaron sus días en los pontones de Cádiz, en las Islas Canarias o en un terrible cautiverio en la isla de Cabrera. Pero en ese impasse de tiempo, entre 1808 y 1809, nos encontramos con que hay miles de franceses, soldados, que se encuentran por numerosos lugares de la Baja Andalucía. Pueblos como Lebrija, pueblos como el puerto de Santa María, en algunas zonas como Lucena, en Antequera. Y es entonces cuando el capitán general de Sevilla, Ventura Escalante, le envía un correo a Úbeda, una carta al corregidor, ofreciéndole franceses para trabajar en el campo. Soldados franceses para que pudieran trabajar en nuestros campos. ¿Cuál es la respuesta del corregidor? Le dice que no. ¿Por qué? Porque en Úbeda hay una enorme inquina, un enorme odio contra los franceses. No solamente contra los franceses que han saqueado Córdoba, que han violado y que han asesinado vilmente antes de la batalla de Bailén, sino también con los numerosos franceses que existen en nuestra ciudad. En torno al año 1809 había 64 franceses. Muchos de ellos habían huido. ¿De dónde venían esos franceses? Bueno, pues esos franceses venían de cuando a finales del siglo XVIII Úbeda decidió abrir sus puertas para que llegara población inmigrante de toda Europa. En Úbeda, en el año 1793, había 11.800 habitantes. Más o menos la mitad de lo que había existido en el siglo XVI, de lo que había poblado la ciudad en el siglo XVI. Ante esa catástrofe demográfica, pues se intenta que la ciudad acoja a gente, y vienen de Asturias, del obispado de Mondoñedo, en Lugo, vienen también de Almería, del obispado de Guadix, vienen de la isla de Malta, de Italia, y sobre todo vienen muchos franceses. Es curioso que algunos vienen huyendo de la Revolución Francesa. Concretamente 10 clérigos que en el año 1793 huyen del escarnio de la Revolución. Y es entonces cuando esos franceses pues llegan a nuestra ciudad, se presentan a finales del siglo XVIII ante los notarios, son registrados y los notarios de oído pues lo que hacen es escribir lo que dicen los franceses. Y a partir de ahí, bueno, pues es cuando se han quedado para siempre pues muchos apellidos que son muy comunes en nuestra ciudad, como Dancausa, Duarte, Poisson, Galey, Pascual, Bonachera, Beltrán, Varella, algunos seguramente que estará por aquí, y son pues herederos de aquellos franceses emigrados a finales del siglo XVIII, que eso sí, en el año 1809 tan solo había contabilizado 64. Muchos de ellos habían huido ante las represalias de la población ubetense, y otros, es decir, esos 64 lo que hicieron fue recluirse en algunos lugares como el Hospital de los Honrados Viejos del Salvador. Por esa razón, el corregidor de Úbeda rechaza la oferta de Ventura Escalante de que vengan esos franceses a trabajar, esos soldados a trabajar en los campos de Úbeda, porque no hay sitio para los franceses. Los hospitales están todos ocupados y además muchos de ellos, como el caso del Hospital de Santiago, es un hospital de sangre.
Un hospital en el cual cada vez están llegando más heridos y más víctimas del frente de batalla, en donde las tropas regulares y la guerrilla están luchando contra el avance implacable del ejército francés de Napoleón Bonaparte. A partir de ese momento, la ciudad se prepara para lo inminente. Y lo inminente es que en próximas semanas es muy probable que puedan entrar los franceses en Despeñaperro y, por tanto, en Andalucía y, por tanto, en Úbeda. Es muy curioso, y en esto me quiero detener un poco, porque las fuentes que he tomado para el estudio del siglo XIX no son exclusivamente las fuentes del Archivo Histórico Municipal, que son muy ricas, las actas capitulares y muchísima documentación más, sino que también pues vamos a poder comprobar cómo hay numerosas fuentes procedentes de otros archivos, como el Archivo Histórico Nacional, como el Archivo Cartográfico del Ejército, y también es muy interesante toda la documentación y todas las fuentes procedentes de la prensa de la época. Prensa contemporánea, no solamente la Gaceta de la Regencia, como he dicho anteriormente, sino también nos encontramos noticias sobre nuestra ciudad allende el Atlántico. Por ejemplo, en la Gaceta de Caracas, donde nos encontramos pues cosas tan curiosas como la carta que envía el general Sebastiani, Horacio Sebastiani, al brigadier Xavier Abadía, que en ese momento se encontraba en Úbeda. Esa carta, pues lo que le dice el general Sebastiani, general francés, le pide una rendición incondicional. La respuesta de Horacio Sebastiani, lógicamente, es que no se van a rendir y que, por tanto, lucharán y que defenderán a su rey Fernando VII, el rey legítimo, y no al rey intruso José I. Está fechado, por tanto, en Úbeda el 10 de mayo del año 1809, su atento servidor, Xavier Abadía. Así nos vamos a encontrar muchísima documentación. La batalla de Ocaña fue un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia. El 19 de noviembre del año 1809, las tropas napoleónicas vencen a las tropas regulares españolas y se abre el camino de par en par, se abren las puertas de par en par de Andalucía. Los franceses llegan hasta Sevilla y es entonces cuando algunas tropas regulares de Úbeda estaban intentando evitar que entraran los invasores por los pasos de Despeñaperro. De ahí que tengo, por ejemplo, este documento del Archivo Cartográfico de Estudios del Centro Geográfico del Ejército, que es un croquis que se manifiesta el terreno que atravesó la segunda división del Ejército en su marcha de Úbeda a Villahermosa, digamos uno de los pasos que había en torno a Despeñaperro. Poco después, en enero de 1810, la ciudad de Úbeda se queda vacía ante la inminente llegada de los franceses. Es curioso cómo las monjas se marchan a Jodas, a la ciudad de Jodas, nuestra vecina localidad de Jodas, las monjas de nuestra Madre de Dios de las Cadenas, de los conventos de las Clarisas, en fin, todas marchan allí huyendo, bueno, sobre todo porque había un temor infundado, sobre todo entre la población femenina, de las cosas, de las barbaridades que perpetraban las tropas francesas. Las violaciones de Córdoba, sin duda, habían servido pues habían corrido como la pólvora y por tanto había muchísimo temor, sobre todo entre las mujeres. Finalmente, el 21 de enero del año 1810, los franceses, el general Sebastiani, entra en Úbeda, se encuentra una ciudad vacía prácticamente, solamente los miembros del Cabildo que están esperando a los franceses en el ayuntamiento de la ciudad. Y es entonces cuando los franceses llegan y lo primero que hacen es pedir una contribución especial a la ciudad, 800.000 reales. 800.000 reales que tienen que pagar uno tras otro los ubetenses, una ciudad que, recordemos, en ese momento pues está vacía, y además la estancia de las tropas españolas ha hecho también que la ciudad se haya desabastecido de víveres, porque la ciudad no ha tenido más remedio que pagar y que aprovisionar de pertrechos, de víveres, a todos esos soldados que han ido luchando en los pasos de Despeñaperro, en el frente de batalla, etcétera, etcétera. Una ciudad hambrienta, una ciudad que no tiene prácticamente nada. Bueno, pues el general Sebastiani lo que hace es dar un ultimátum, y ese ultimátum dice que si en 24 horas no se ha pagado 800.000 reales, pasarán a cuchillo a todos los miembros del Cabildo. Y es entonces cuando algunos de los miembros de los regidores deciden buscar por todos los sitios
algo de dinero. Consiguen en 24 horas tan solamente 140.000 reales. El general Sebastiani ofrece unas cuantas horas después, pero eso sí, amenazando con que va a ejecutar a la mitad de los miembros del Cabildo. Finalmente, gracias a la aportación de otros pueblos del partido, bueno, pues esos gastos se podrán sufragar, esa contribución de 800.000 reales se sufragan, eso sí, hacen que además los franceses rápidamente se marchen de la ciudad. Es decir, solamente han venido a Úbeda para saquear lo que se encuentra por el camino y además para llevarse pues esa contribución a modo de rescate. La estancia de los franceses en Úbeda pues va a ser muy discontinua. Nos la vamos a encontrar, por ejemplo, nada más llegar, pues apenas están 5 días. Después nos vamos a encontrar como el 8 de marzo vuelven otra vez a la ciudad y van a estar hasta abril de 1811, es el periodo más largo que están, y luego del 1 de julio hasta el 8 de abril de 1812. Finalmente se irán en torno al 24, a partir del 24 de agosto, ahora lo iremos viendo. La siguiente vez que están los franceses, que es prácticamente unos meses más tarde, en marzo de 1810, bueno, pues se van a encontrar, eso sí, con la respuesta de la guerrilla. La guerrilla, bueno, que actúa desde Torreperogil, llegan hasta Úbeda y es entonces cuando, bueno, pues atacan a un regimiento de soldados franceses, asesinan a unos cuantos, matan a unos cuantos y los franceses lo que hacen es marcharse a Torreperogil y arrasar la ciudad completamente. Posteriormente se marchan de nuevo los franceses, vuelven a venir unos meses más tarde y deciden pedir de nuevo otra contribución. Una contribución que en este caso es imposible de ofrecer, y instalan su campamento los franceses en el Cerro de la Horca y es cuando allí pues fusilan nada menos que a 10 campesinos que se encuentran por el camino. Mientras tanto, los franceses habían dejado a un corregidor que se llamaba José González Vago, que es corregidor, que es afrancesado, porque Úbeda había también una población importante de afrancesados, y durante ese periodo, bueno, pues se intenta, digamos, gobernar de una manera imposible, porque lógicamente en mitad de la guerra es imposible las reformas que pretendían hacer los franceses, José I en este caso, pues es prácticamente imposible. Úbeda queda dentro de una prefectura que es la de Jaén, con dos subprefecturas, que son las de la Carolina y la de Úbeda. Y además también desde la corte, bueno, pues se ejecutan una serie de normas, entre otras, pues la de la desamortización. Algunos bienes son incautados a las órdenes religiosas, a la Iglesia. Va a ser una de las primeras desamortizaciones que va a padecer Úbeda. Insisto, José I, que pudo ser un buen rey, pero evidentemente ni la sombra de su hermano Napoleón, ni la coyuntura bélica le pudo o le dejó gobernar absolutamente nada. Intentó hacer algunas reformas, pero, insisto, fueron imposibles. Los franceses permanecen, ya digo, entre 1810 y 1811 prácticamente durante todo ese año, eso sí, con una pequeña guarnición que se va a ver afectada constantemente por el ataque de guerrillas. Guerrillas como las que aparecen en el verano de 1810, que atacan directamente el cuartel de Santo Domingo, o, por ejemplo, la que se produce en el otoño del año 1810, de ese mismo año. Una guerrilla que llegan, que simplemente lo que hacen es hacer mucho ruido y prácticamente, bueno, pues se marchan sin haber hecho prácticamente nada y sin haber tenido ningún objetivo claro, solamente molestar a las tropas francesas. Es curioso un documento del Archivo Histórico Nacional donde nos habla de cuál era la respuesta de los habitantes de Úbeda cuando llegaban a esas guerrillas. Y no los deja muy bien, precisamente. Dice así, concretamente lo dice Antonio Osorio, capitán de los guerrilleros, a el general Xavier Helio. Lo firma en Cazorla el 15 de octubre del año 1810. Son dignos los habitantes de Úbeda del mayor castigo. Úbeda es pueblo bastante adicto a los enemigos. Las exclamaciones a Fernando VII, solo se oían en los barrios bajos y gente pobre. Los barrios bajos, supongo que San Millán. No merecí el menor obsequio ni los individuos que mandaba. Se esperaba el hombre que iban a recibirlo allí pues, con flores y con obsequios, ¿no? La situación evidentemente estaba clara. Los ubetenses lo que tenían era muchísimo miedo, terror. Pero terror no solamente a las tropas francesas, sino también a las tropas españolas.
porque los saqueos y, en definitiva, todo lo que era la actividad de uno o de otro era tan lamentable, la de los patriotas, como posiblemente la de los franceses. El 25 de abril de 1808 marchan los franceses de nuevo de Úbeda y es cuando entra otra vez un ejército regular español. Y es a partir de ahí cuando de nuevo se vuelven a imponer las nuevas autoridades municipales que había anteriormente. José Fernández de Quevedo, el antiguo corregidor, vuelve otra vez a liderar la alcaldía y eso se produce el día 14 de mayo del año 1811. Bueno, pues al día siguiente se va a producir uno de los combates más importantes de nuestra historia local, pero también de la Guerra de la Independencia. Un combate que, sin embargo, ha estado oculto y ha estado desaparecido de los libros de historia. Hablamos de la Batalla de Úbeda. Sobre la Batalla de Úbeda hay alguna documentación interesante. Este es probablemente uno de los más gráficos, de los más interesantes, que es un plano que está fechado en Cabra de Santo Cristo, donde, bueno, pues está reflejado cómo fue la disposición de todas las tropas defensoras de la ciudad de Úbeda. Los franceses se habían marchado, estaban en Baeza y deciden atacar la ciudad de Úbeda el 15 de mayo. Defendiendo Úbeda, tiradores de Cádiz, regimiento de Burgos, regimiento de Alcázar de San Juan y algunas guerrillas de Jaén, Andújar, La Calorina y de otros pueblos de La Mancha y de entorno a Serra Morena. En ese momento es cuando ese día, 15 de mayo, llegan a Úbeda desde lejos, se ven venir, los vigías los ven, la nube de polvo que se levanta, 1.600 infantes franceses, más 300 caballos. Un ejército bastante interesante que intenta penetrar en la ciudad. Lo intenta hacer por las puertas habituales, la puerta nueva, pero es imposible. Hay ataques feroces, ataques a bayoneta, cuerpo a cuerpo. Los franceses son expulsados una y otra vez. Y finalmente, los franceses encuentran esas tropas, encuentran un lugar donde penetrar. Ese lugar donde penetrar está en el ejido de San Marcos. Aquí tengo la zona, digamos, que plantea ese mapa del año 1811. Esto sería esa zona donde los coches, por cierto, están muy mal aparcados. Esta fotografía, Tony, es de hace muchos años, no es de ahora. Y aquí es donde se va a desarrollar un ataque frenético de las tropas francesas contra las tropas españolas. Hasta 400 franceses entran por un lugar y son rechazados una y otra vez. Y sobre todo son rechazados por un personaje singular que va a ser don Francisco Gómez de Barreda, un capitán que muere, además, heroicamente en aquella acción. Una acción que finalmente, bueno, pues hace que hoy en la actualidad haya una calle dentro de esa zona del ejido de San Marcos que se llama la calle Gómez de Barreda. Por cierto, hay algunas de las casas de esta zona que han desaparecido, solamente se conserva. Estas son casas de la calle Los Canos y hasta hace pocos años existían, solamente existe ahora mismo lo que es la portada, pero todo lo demás pues ha desaparecido, se han hecho unos bloques más altos, en fin, pero más o menos serían, digamos, los únicos testigos que habría hasta hace poco tiempo pues de aquella época, del año 1811. Sobre la batalla de Úbeda. La batalla de Úbeda tuvo una victoria extraordinaria de las tropas españolas. He dicho 1.600 infantes y otros 300 jinetes. Bueno, pues hubo 800 bajas entre muertos y heridos por parte de los franceses. Prácticamente no sabemos nada de esta batalla, pero en su época se dio bastante información sobre ella. Bastante información que nos encontramos en la Gaceta de la Regencia de España e India, donde el martes 11 de junio se habla de la acción de Úbeda y además habla de don Ambrosio de la Cuadra, que fue el capitán general que estableció su cuartel general en el convento de la Trinidad, y desde ahí, bueno, pues nos hace una relación bastante interesante sobre aquel episodio bélico. Días después, estamos hablando del mes de mayo del año 1811, el bergantín Eolo parte del puerto de Cádiz. Y parte, además, sabemos que parte entre su mercancía, con varias gacetas de la Regencia de España e Indias. Bueno, pues 30 días más tarde llega hasta el puerto de Veracruz y un poco después nos encontramos en la Gaceta del Gobierno de México, concretamente ya
en agosto primero y después en septiembre, cómo nos encontramos referencia a esa acción de Úbeda, habiendo tenido noticia el día 14 de que se reunían enemigos para atacar sobre Baeza y Úbeda. Y luego después nos encontramos, más tarde, ya a mediados de septiembre, un artículo bastante grande en la Gaceta de México, en donde nos habla de esa acción heroica y donde nos habla pues de la pérdida del comandante de voluntarios de Burgos, don Francisco Gómez de Barreda, que murió atravesado de tres balazos. Era el primer valiente de su batallón, valiente, sin orgullo, oficial, y bla, 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 bla. El caso es que es muy curioso y es muy interesante cómo esas noticias sobre nuestra ciudad, pues nos las encontramos no solamente en México, nos las encontramos también en otros periódicos, como por ejemplo el Diario de Mallorca, o también nos lo encontramos en otros periódicos de Cádiz, como el Lince. En definitiva, prensa contemporánea que nos sirve como fuente muy interesante en torno a este periodo de la historia. Los franceses, humillados por los ubetenses, por esos soldados españoles de los batallones de Burgos, de Alcázar de San Juan, que han logrado de nuevo vencer a las tropas imperiales, vuelven a Úbeda. Vuelven y lo hacen, eso sí, cuando las tropas españolas abandonan la ciudad. Dejan de nuevo a los ubetenses pues desprotegidos. Y es entonces cuando se produce pues probablemente uno de los mayores atentados perpetrados contra nuestro patrimonio histórico. De eso seguramente el doctor Almansa nos hablará mañana, no voy a hablar mucho de ese tema, pero lo cierto es que los franceses entran a sangre y fuego, arrasan con el convento de San Francisco, que era una auténtica joya, con su biblioteca, con su archivo. El Hospital de Santiago es una cuadra de caballos. Siempre se habla de la Guerra Civil Española, donde las iglesias se convirtieron en cuadras y, bueno, pues antes, en la Guerra de la Independencia, hubo episodios realmente lamentables y nuestro patrimonio pues sufrió bastante. O se perdieron, por ejemplo, ermitas como la de la Veracruz, donde hoy pues está esa placa, por cierto al lado está la Peña del Betis, y más arriba, esa fotografía, pues nos encontramos la ermita de San Marcos, la ermita de San Antonio. En definitiva, bueno, pues fue prácticamente la acción por parte de tropas francesas, insisto, también no se portaron demasiado bien tampoco los españoles, que arrasaron con todo eso. Los franceses lo que hacen es ajusticiar a todos aquellos sospechosos de haber participado en la defensa de la ciudad y a muchos de ellos se los llevan al castillo de Jaén prisioneros. El día 19 de marzo del año 1812 es un día muy especial para la historia de España. Es el día en el que se proclama la Constitución de 1812. Un día lluvioso en donde la Carta Magna, la primera Carta Magna de nuestra historia, la tercera del mundo, después de la norteamericana y de la francesa, se proclama aquel día. Y justamente ese día nos encontramos noticias en la prensa en donde tan solo quedan franceses en Úbeda, en Baeza y en algunas ciudades más de la provincia de Jaén, poco más. El caso es que a partir de ese momento nos vamos a ir encontrando numerosas noticias en distintos diarios de Mallorca, en el Conciso, en algunos diarios, también en la Gaceta de la Regencia, en donde no está muy clara cuándo se van definitivamente los franceses de la ciudad. Hay, por un lado, bueno, pues una nota en donde el 8 de abril marchan los franceses, pero luego vuelven otra vez arrasando la ciudad y sacando, además es muy curioso un detalle de un periódico de Mallorca, en donde se habla de que sacaron la imagen de Jesús y la rompieron a sablazo. No sabemos qué Jesús sería. El caso es que el 24 de agosto de 1812 se produce otro nuevo combate. Un nuevo combate que recogen las fuentes periodísticas, que es el combate del Encinarejo. Un lugar entre Úbeda y Baeza, protegido, y digamos uno de esos testigos, no solamente naturales, sino también históricos, de un episodio épico, como fue el enfrentamiento entre 400 soldados españoles con otro tanto de tropas imperiales, venciendo los españoles, muchos de ellos guerrilleros, a los franceses. Era el epílogo de la presencia francesa en nuestra ciudad. Aunque nos encontramos en el diario El Conciso de Cádiz, por ejemplo, el 2 de octubre, nos encontramos que el 13 de septiembre los enemigos aún permanecían en Jaén, en Úbeda y en Baza. Baza supongo que será Baeza, se habrán equivocado. Ruiz Prieto nos dice que el 19 de septiembre es cuando definitivamente los franceses marchan de la ciudad. Afortunadamente, marchan de la ciudad, eso sí,
dejando una ciudad pues prácticamente en ruinas. Poco después, pocos meses más tarde, a Úbeda llegan 19 ejemplares de la Constitución de 1812, se celebra un Te Deum en la iglesia de Santa María, y a partir de ese momento, bueno, pues aunque la guerra no ha terminado, ya que la guerra de la independencia terminará con el Tratado de Balancé a finales de 1813, sí podemos decir que Úbeda podrá al menos respirar en cuanto a lo que son operaciones bélicas, en cuanto son los impactos de la guerra. No así al hambre, a la miseria y al sufrimiento. Un sufrimiento que además se va a prolongar durante el reinado de uno de los peores reyes, si no el peor, de la historia de España, Fernando VII. Fernando VII, bueno, pues toma posesión como rey en el año 1814 y lo primero que hace es, bueno, pues aquello de decretar nulos todos los decretos que se habían promulgado en Cádiz, como si nunca hubieran pasado jamás tales actos, dijo además. Bueno, pues previamente en Úbeda se había colocado una placa de la Constitución, una especie de placa en el Paseo del Mercado. Lógicamente, cuando el rey Felón llega al trono e impone de nuevo el absolutismo monárquico, la placa es retirada para evitar represalias. Pero en el año 1820 se produce el pronunciamiento del general Rafael de Riego en Cabezas de San Juan. En ese momento, cuando se inicia el trienio liberal, un trienio en donde los liberales de Cádiz van a detentar el poder y en donde el rey Fernando VII tiene que acatar la Constitución de Cádiz. Y dice aquello cínico de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, ¿no? En fin, el tío era poca la que tenía. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió nuevamente, es decir, ya habían puesto durante el trienio liberal, habían puesto otra vez la placa en el Paseo del Mercado y ahí pues se puso la placa durante 3 años. Pero a los 3 años llegan los 100.000 hijos de San Luis, acaban con el trienio liberal, lo que hacen es apresar al comandante, al general Rafael de Riego, lo ejecutan en la Plaza de la Cebada en Madrid y es entonces cuando nuevamente pues se inicia un periodo absolutista y lógicamente la placa pues hay que quitarla nuevamente, que finalmente terminará ahogada en la fuente de la Plaza de Toledo. En definitiva, un rey mezquino, cruel, que además tuvo la poca vergüenza, si me permiten ustedes el adjetivo o la palabra, de contestar a la ciudad de Úbeda de la siguiente manera, es decir, el cabildo le pide socorro al rey ante la hambruna, ante los padecimientos que está sufriendo la población. ¿Y el rey qué es lo que le dice? Pues que lo que tienen que hacer es rezar mucho y hacer rogativas a la Virgen y a Dios. Esa fue la respuesta que le dio Fernando VII para acabar con el hambre y el sufrimiento de los ubetenses. Por cierto, un detalle muy curioso es que uno de los personajes más importantes de este periodo, Rafael de Riego, estuvo en Úbeda. Estuvo en Úbeda, como bien ha recreado el certamen de novela histórica, y estuvo tras la batalla de Jódar, una batalla en la cual fue el epílogo de esa presencia de los liberales en España durante el trienio liberal y finalmente el inicio de la imposición del absolutismo con Fernando VII, el inicio de la década ominosa. Bueno, pues Rafael de Riego estuvo oculto durante el mes de septiembre del año 1823 hasta que finalmente sería capturado en el Cortijo de Riego, que está, bueno, pues en la zona entre Arquillos, Navas, más o menos por la zona del condado, si no me equivoco. En 1833 fallece el rey Fernando VII y es entonces cuando este rey, que no fue un mal rey, que fue un mal hijo porque fue incapaz, porque traicionó a su padre, fue un mal esposo, en definitiva, prácticamente lo hizo todo mal hasta morirse, porque el problema sucesorio pues organizaría o daría lugar a las llamadas guerras carlistas. Es entonces cuando en el año 1833 nos encontramos con que va a ser la última de las esposas de Fernando VII, María Cristina, la que detentará la primera de las regencias durante ese periodo entre el año 1833 y 1840. En ese periodo, se produce uno de los episodios más importantes, digamos, que van a afectar a nuestro patrimonio, que van a ser las desamortizaciones. En 1836, el ministro Juan Álvarez de Mendizábal decreta la desamortización, que después será continuada en 1855. Y eso va a afectar pues a los conventos de la Coronada, San Andrés, la Merced, la Victoria, la Compañía de Jesús, San Antonio,
San Nicasio, convertido en plaza de toros, y San Francisco, que mañana pues nos hablará seguramente José Manuel Amalsa con toda seguridad. Sí voy a detenerme en un episodio que a mí me gusta mucho subrayar, y es que la desamortización no solamente afectó en Úbeda al patrimonio artístico, sino que también afectó al patrimonio natural. En torno a nuestra ciudad pues había campos, normalmente en aquella época, tierra calma, cereal, vides, muy poquitos olivos, pero todavía quedaban masas boscosas de bosque mediterráneo. Un bosque de Mediterráneo que sería completamente arrasado, propiedad muchas veces de las órdenes religiosas, y que una vez que pasa a subasta pública, los nuevos dueños lo que hacen es acabar y desmontar, desmochar todos aquellos árboles, toda aquella vegetación, pues convirtiéndolo en tierras de labor o en pastos para el ganado. Sin duda, la desamortización se va a convertir en el mayor atentado ecológico de la historia de España y, por tanto, en un importante atentado contra el medio natural, no solamente contra el medio histórico, contra el patrimonio histórico-artístico de Úbeda, sino también contra el medio natural de nuestra comarca. Al año siguiente hay un hecho muy significativo y muy importante. Es cuando se construye el cementerio de San Ginés, en torno a la ermita del mismo nombre. Se acababa para siempre, bueno, pues eso de enterrar a los difuntos en las iglesias, en los patios de las parroquias, sobre todo para evitar epidemias, que ya se había tenido la amenaza de la fiebre amarilla y muy pronto teníamos la amenaza de otra epidemia. Ya he dicho que estamos en un momento en donde Fernando VII, al morir, se produce el conflicto del carlismo. El carlismo, ese conflicto en el cual el hermano de Fernando VII quiere ser el rey, o legítimamente pretende ser el rey, por esa ley sálica que impedía a las mujeres poder reinar. No contento con la pragmática sanción que firma Fernando VII y que permite a Isabel II ser reina de España, pues cuando los carlistas se levantan en todo el país. No solamente en Navarra, no solamente en el País Vasco o en el Maestrazgo, también llegaron partidas carlistas a Úbeda. Y lo hacen, por ejemplo, en el año 1835, el comandante general carlista Miguel Gómez, o el 4 de febrero del año 1838, el general Basilio Antonio García. Entraron, hicieron mucho ruido, varios tiroteos, pero prácticamente pues no afectó demasiado a la población. En el año 1840, Úbeda se va a sumar al pronunciamiento que se produce en Jaén en contra de la regente María Cristina, una reina corrupta de la que podríamos hablar mucho, pero que por supuesto ahora no es el momento. María Cristina deja de ser regente, huye a Francia y le sucede el general Espartero. Y en el año 1844, y ya para ir un poquito más rápido, pues nos encontramos con que se inicia un nuevo periodo en la historia de España que va a ser la década moderada. La década moderada, donde los liberales moderados, de la mano ya de Isabel II, que ya es nombrada reina de España, ya se adelanta la mayoría de edad, pues es cuando se inicia un periodo en donde hay un sufragio muy restringido, una época muy conservadora, en donde en Úbeda pues vamos a padecer muchísimo. Más inclemencias meteorológicas, plagas y malas cosechas, disturbios populares van a aparecer, y es muy curioso que por primera vez aparecen algunos anhelos que nos van a perseguir durante siglos. El Canal de la Loma, que sería un gran proyecto de la época de Primo de Rivera durante la Segunda República, y también el ferrocarril, el ansiado ferrocarril. Es decir, el ferrocarril, que la ley de ferrocarriles del año 1855 creo que es, o 51, bueno, pues nosotros, antes de que la ley de ferrocarriles se proyectara, ya se impusiera en España, ya aparecen las primeras noticias de que el cabildo de la ciudad, de que los regidores hacen algunos viajes a Madrid instando a la corona, instando al gobierno en este caso, para que el ferrocarril pues pudiera pasar por nuestra ciudad. Así que, en fin, han pasado muchos años y sigue sin pasar el ferrocarril. Yo no sé lo que vamos a hacer, Tony, va a estar complicado. Un dato muy curioso también es que en ese año 1844, cuando se inicia la década moderada, General Narváez, etcétera, bueno, pues nos encontramos con un acontecimiento también muy importante, que es la creación de la Guardia Civil. El benemérito cuerpo, fundado por el Duque de Ahumada, bueno, pues tan solo un año después se instala en Úbeda el primer cuartel de la Guardia Civil. Y lo hace en el convento de la Trinidad, que probablemente sea uno de los edificios de Úbeda que más historia tenga, de cosas que le han pasado. Cuartel de los franceses, cuartel de los españoles, la instalación de la Guardia Civil,
y la biblioteca que tiene mi nombre, eso también es verdad, En fin, bueno, fuera broma. El caso es que después comienza la década, en esa década moderada va a haber, digamos, conflictos políticos, conflictos normalmente entre las clases privilegiadas. Aquí destacará sobre todo la figura del Marqués del Donadío, por eso he puesto su palacio, que es el del Deán Ortega, el Palacio de los Donadíos, y es una época en donde hay, digamos, bueno, pues luchas intestinas, sobre todo en los cafés de la ciudad, en el ayuntamiento, primero entre liberales y absolutistas y después entre progresistas y moderados, ¿no? Una ciudad que evidentemente la mayoría de la población, los campesinos, bueno, pues estaban totalmente al margen de todas esas cuestiones políticas, porque estamos hablando en un periodo en el que tan solo el 0,001% de la población ejercía derecho al voto. Por supuesto, las mujeres, vamos, ni que se le ocurriera, ¿no? Tardarían muchísimo tiempo. Y llegamos al año 1855. Yo creo que este es el punto de inflexión de este siglo XIX, terrible, tremebundo, y es que en ese año se produce una terrible epidemia de cólera morbo. El cólera morbo, a Úbeda no había llegado la fiebre amarilla, pero sí llegó el cólera morbo. El cólera morbo era una enfermedad, una epidemia que procede de un bacilo que se transmite a través del agua y de los alimentos. Eso produce vómitos y diarrea, hasta el punto de que, bueno, pues el agua se contamina y esa contaminación del agua y de los alimentos hace que se contagie. Vino de la India, llegó a España y en el año 1854 el Cabildo tiene noticias de que está afectando el cólera morbo está afectando a Bailén y a Linares. Es entonces cuando se toman precauciones. El ayuntamiento estaba ya muy acostumbrado a precauciones de las distintas epidemias que iban sacudiendo a la población o que iban amenazando a los ubetenses. Bueno, se hacen precauciones, nuevamente se imponen los cierres perimetrales de la ciudad, las murallas se cierran, los postigos, se crea un lazareto, una especie de hospital en Madre de Dios, alejado del centro urbano para evitar los contagios. Y parece ser que la epidemia pasa de largo por el Guadalimar y por tanto se va a dirigir hacia el norte. Por tanto, Úbeda parece que queda salvada. Sin embargo, en marzo de 1855 nos encontramos con un episodio, un acontecimiento que es muy llamativo, que es la visita de un inspector de apellido Montoya. Este señor vino con una hija, con una niña, y esta niña venía infectada por la fiebre, por el cólera morbo. La niña falleció y a partir de ese momento es cuando se produce una extensión del contagio. Comienzan a contagiarse sobre todo población pobre, población humilde, pero el ayuntamiento decide, cuando se empieza a extender el contagio, decide silenciar que en Úbeda hay epidemia. Un auténtico error, porque es verdad que en aquel momento el ayuntamiento creyó que decretar un estado de alarma y decretar, digamos, la cuarentena, pues sería letal para el comercio, para la entrada de alimentos, etcétera, etcétera. Pero fue un error aquella decisión. A pesar de esa declaración, de no declaración de la epidemia, el concejo tuvo, digamos, la buena idea de instalar algunos hospitales, el Hospital de Santiago, el de los Honrados Viejos del Salvador, el de San Lorenzo, el de San Millán. Cuando hablamos de hospitales, es decir, no podemos tener la imagen del hospital que tenemos en la actualidad. O sea, los hospitales eran centros donde donde se le hacían sangría a los enfermos y donde prácticamente no había médicos ni había enfermeros, eran los mismos barberos los que se dedicaban a ese tipo de menesteres. Es cuando entonces, bueno, pues ya llega un momento en el que la ciudad no tiene más remedio que decretar que la ciudad está contagiada. Y por tanto, bueno, pues se empiezan a hacer una serie de medidas, entre otras, bueno, pues visitar a las casas, llevar a los enfermos al lazareto de Madre de Dios, sazonar con lejía, con alcohol y con aguardiente todas las frutas y todas las verduras, y también se pone a disposición de la ciudadanía un carro fúnebre, un carro que periódicamente se va a ir llenando de muertos. Va a ser una escena realmente dantesca la que aparece en nuestra ciudad cuando ese carro recorre las calles
lleno de cadáveres. Finalmente, el 29 de agosto del año 1855 parece que ha remitido la epidemia. Nuevamente se canta un Te Deum en la iglesia de Santa María, algo muy habitual cuando parece que las cosas iban bien y felices, pero se desata una terrible tormenta. Esa tormenta se le achaca, no tiene por qué, se le achaca que de nuevo vuelve a rebrotar el cólera morbo. Y es entonces cuando la ciudad se llena de zanjas. Zanjas que ahora van a ser los milicianos, los de la milicia real, los encargados de hacerlas, de cavarlas, y finalmente solamente en ese periodo va a haber nada menos que 500 fallecidos, de 2.000 afectados, en una ciudad que no podría tener mucho más de 12 a 1.000 habitantes aproximadamente. Es muy curioso que durante todo ese periodo terrible, dantesco, no hubo ni robo ni saqueo. Ahora nos hemos encontrado como en Valencia, bueno, pues en una catástrofe, los primeros días, pues sorprendentemente el personal se dedica, algunos casos, los menos posibles, lógicamente, a casos aislados, a robar y a saquear, ¿no? Bueno, pues en el caso de Úbeda no hubo ni robos ni saqueos. Finalmente, el 20 de septiembre de 1855 se puso fin a la epidemia, eso sí, sin tener registrado la cantidad de fallecidos que hubo por ese terrible mal. Una epidemia, las epidemias que volverían a Úbeda, llegaría a finales del siglo XIX otra nueva epidemia de cólera, en 1919 la epidemia de gripe y el reciente COVID que hemos tenido. Toda esta historia de la epidemia, pues resulta que está reflejada en un librito publicado en el año 1855 y además impreso en la calle Real, un librito que me encontré, que está ya está en internet, o sea, se puede ver porque está en la Hemeroteca Nacional, está también en algún archivo y creo que también en la biblioteca del Instituto de Estudios Jiennenses, donde se reseña, pues todos esos acontecimientos de aquella Úbeda terrible, oscura, como fue la del año 1855, en donde también hay un detalle de aquella época, de aquel año, como es la bandera del batallón de la Milicia Nacional. Esa Milicia Nacional que se dedicó a auxiliar a la población, a atender a las víctimas y a cavar zanjas. Esa bandera se encuentra en el Museo del Ejército en Toledo y es una bandera preciosa con el escudo nacional en el centro y en la esquina con el escudo de la ciudad de Úbeda. Un patrimonio que no está en nuestra ciudad, pero que sin duda alguna pues también es digno de reflejar o al menos de difundir en este día. Después vendrán tiempos terribles y también vendrán tiempos mejores. Llegará la última etapa liberal, llegará el sexenio revolucionario, llegará la época de la restauración, que será una especie de emerger la ciudad. Es decir, la ciudad parece que vuelve a salir a flote y serán los primeros años en donde vuelva a resurgir de sus cenizas. Será la segunda parte del siglo XIX, pero eso será otra historia. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o si hay alguna pregunta, y si no, pues nos emplazamos a mañana a que José Manuel Almansa pues continúe la segunda parte, en este caso desde el punto de vista artístico e histórico de ese legado, de lo que queda, que seguro que será muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo.